Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos al área de educación para el trabajo. En esta oportunidad vamos a continuar con el desarrollo de la experiencia de aprendizaje número 8. Esta experiencia se trata de elaborar prototipos innovadores para promover una alimentación saludable que permita generar ingresos económicos en la familia. Recuerden que yo les mostré una ruta, ¿no? de la experiencia de aprendizaje, donde tenemos una serie de actividades para ir desarrollándolas de forma ordenada y secuencial. Entonces, ya hemos desarrollado dos actividades de esta experiencia 8. Ahora nos toca trabajar la tercera actividad. Esta tercera actividad se trata de definir el problema basándonos en la información obtenida. Ahora, ten en cuenta que para que puedas trabajar esta tercera actividad, tienes que haber trabajado la segunda, ¿ya? Es muy importante tener en cuenta eso. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta actividad? En la primera actividad, hemos redactado el desafío, ¿cierto? En relación a la situación problemática que se presentó. Ahora, en esta segunda actividad, en la segunda actividad que ya hicimos, se recogió la información a través de la entrevista, es decir, han empatizado con los usuarios. Ahora, tenemos en esta actividad como propósito organizar esa información que ustedes han obtenido de las entrevistas. Organizar y definir el problema. Pero para ello se va a aplicar diversas técnicas que iremos viendo más adelante, y luego ya vas a obtener, ¿no?, esa información necesaria, ese problema, para que puedas generar ideas creativas en la próxima actividad. Entonces, propósito de hoy, organizar la información y definir el problema. Ahora, ten en cuenta estos criterios porque en base a ellos se te va a evaluar y también puedes ir orientándote para que sepas qué es lo que vas a realizar. Primero, vas a organizar la información de la o las entrevistas, ¿no?, de acuerdo a lo que hayas trabajado, para hallar el problema con la aplicación de la técnica mapa de la empatía. ¿Ya? Primero organizamos la información. Luego aplicas la técnica del punto de vista. Y luego vas a crear una propuesta de valor a redactar la pregunta retadora. Con la aplicación de la técnica, ¿cómo podríamos nosotros? ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta estos criterios para poder avanzar. Ahora, tú ya sabes que estamos trabajando con la metodología de Design Thinking, ¿verdad? Ya conoces las fases que vamos a seguir. Ya hemos trabajado con la primera fase, empatizar, ahí hemos visto el desafío, y luego has trabajado con tus usuarios, has entrevistado a los usuarios, has podido aprender de ellos, ¿no? Porque de ellos vas a buscar esa necesidad, ese problema que necesitan para poder buscar soluciones creativas, ¿ya? Entonces, ya con esa información que obtuviste de esas entrevistas y también de la observación que has realizado en ese momento de la entrevista, ahora vas a pasar a definir el problema, a construir un punto de vista basándonos en la necesidad y percepción de los usuarios. Es decir, lo que tú vas a hacer es definir el problema, pero en base a lo que ellos te han brindado, no a lo que tú creas, sino a lo que ellos te han brindado. Luego, ya cuando tengas definido el problema, vas a poder avanzar a la siguiente fase. Entonces, tienes que tener en cuenta que es importante trabajar de manera ordenada cada una de las fases y desarrollarlas a tiempo. Muy bien, ahora vamos a ver de qué se trata esta fase. Esta fase es la segunda fase del Design Thinking. Debemos trabajar primero la fase empatizar para llegar a esta fase definir, ¿no? En esta fase definir vamos a concluir sobre las necesidades de los usuarios y las usuarias, sobre sus insights o revelaciones, ¿no?, que son sus motivaciones más profundas para que ellos tengan esas necesidades. Para realizarlo existen muchas técnicas, ¿no? Para realizar esta fase de definir podemos trabajar con técnicas como por ejemplo el mapa de la empatía, que es una de las técnicas que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con el punto de vista y también con la pregunta ¿cómo podríamos nosotros? Entonces, de esta manera vamos a poder identificar las necesidades, los problemas de los usuarios, ¿ya? Hay que tener en cuenta que en el mapa de la empatía, que ahora lo vamos a ver, vamos a visualizar qué es lo que los usuarios dicen, hacen, piensan y sienten, ¿ya? Entonces, vayamos a ver la primera técnica, mapa de empatía. Aquí, como te había mencionado, vamos a organizar la información y de esta manera también vamos a poder evidenciar las necesidades que ellos tienen, ¿no? Tus usuarios y usuarias.
cuáles son sus sentimientos, ¿no? ¿Qué podemos hacer para ayudarlos? Entonces, aquí, al elaborar el mapa de la empatía, debemos hacer énfasis y darle mucha importancia a la información más relevante, ¿no? Lo que resalta en la entrevista y observación que has hecho. ¿Qué quieren estas personas, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quieren? ¿Cuáles son las cosas que le motivan? ¿Cómo podemos mejorar la vida de estas personas? ¿Qué deberían o podrían pensar estas personas, ¿no? Entre otras preguntas. Ahora, veamos el esquema del mapa de la empatía. Para que elabores el mapa de la empatía, puedes utilizar desde una hoja bond hasta un papelote. ¿Ya? Lo trazas en cuatro cuadrantes, son 4 espacios. Puedes trabajar también en una ficha de Word, no hay problema, lo puedes trabajar, ¿no? Como tú creas conveniente, pero tiene que ser de esta forma, ¿no? Tiene que tener 4 cuadrantes. Ahora, cada espacio va a ser llenado de acuerdo a la pregunta que nos indica ahí. Y cuando tú llenes con la información, vas a tener en cuenta que puedes utilizar tarjetitas de colores o los posits, ya que conocemos, para que vayas completando la información de acuerdo a cada pregunta. Estas preguntas son las siguientes. Primero, el qué dicen tus usuarios, ¿ya? ¿Qué es lo que dicen en esas entrevistas? ¿Qué es lo que te han dicho? Entonces, en esta parte del qué dicen, pegarás las frases que te llamaron la atención de esa información que ellos te han dado, y por lo menos tienen que ser 4, mínimo 4 citas, ¿de acuerdo? Entonces esas citas las puedes ir pegando en posits o en todo caso lo puedes escribir también de forma lineal. Ahora, ¿qué piensan? ¿Qué piensan los usuarios? Aquí pegarás aquellos que puedes inferir de los diálogos o de las entrevistas que has realizado. ¿Qué es lo que piensan ellos acerca de la alimentación y entre otras cosas, ¿no? Todo acerca de lo que les has preguntado y colocar acá lo que ellos piensan. ¿Qué hacen? Aquí pegarás los apuntes sobre lo que pudiste observar durante la entrevista, ¿ok? Lo que ellos hacen. ¿Qué sienten? Aquí pegarás los apuntes sobre las emociones que pudiste percibir, ¿no? Lo que ellos sienten. Entonces, vas a llenar este mapa de la empatía en base a la información que tienes en las entrevistas. Muy bien, ahora ya tienes listo tu mapa de la empatía, lo vas a elaborar muy bonito. Ahora vas a pasar a la segunda parte de esta fase definir, que es redactar el punto de vista o también llamado POV. Después de haber sintetizado la información en el mapa de la empatía, ahora vas a trabajar con esta tablita, que es el punto de vista, y que tiene básicamente 3 elementos fundamentales: usuario, necesidad e insight o revelación. Entonces, los usuarios colocarás pues a los usuarios, aquellas personas que has entrevistado, la necesidad, aquello que tú has visto, ¿no? En el mapa de la empatía, según lo que has organizado, lo que ellos necesitan, esa necesidad, ¿no? Que ellos tienen. Luego el insight o revelación, aquella motivación que ellos tienen para tener esa necesidad. Veamos el ejemplo. En este caso, los usuarios han sido los adolescentes, ¿verdad? También pueden ser adolescentes de mi comunidad. Eso va a ser de acuerdo a a la forma como tú estés trabajando, ¿ya? Al grupo de personas al que te estés dirigiendo. Ahora, en este caso yo he puesto los adolescentes porque me estoy dirigiendo hacia los adolescentes, ¿no? Y he entrevistado también a 2 adolescentes. Entonces, ¿qué necesitan ellos? Necesitan alimentarse con productos a base de cereales andinos. ¿Y por qué tienen esa necesidad? Porque yo me he dado cuenta, ¿no? Al organizar mi información en el mapa de la empatía, que ellos quieren alimentarse con esos productos, ¿no? Con cereales andinos, pero que de repente no tienen a su alcance, o de repente no los conocen completamente. Entonces, de acuerdo a la información del mapa de la empatía, yo estoy colocando aquí la necesidad. De repente tienen varias necesidades, pero yo he colocado la principal. Ahora, ¿por qué? Porque, ¿cuál es esa motivación profunda que tienen para esa necesidad? Porque ellos quieren mejorar su rendimiento en las actividades escolares. Es decir, ellos quieren alimentarse con productos a base de cereales andinos porque quieren mejorar su rendimiento escolar. Entonces, ya tenemos claro, ¿no? De qué se tratan los usuarios, las necesidades y los insights. Aquí, este signo de interrogación, por favor, no tenerlo en cuenta, fue un error de tipeo. Muy bien, ahora que ya tenemos el punto de vista, vamos a pasar, bueno, a otro ejemplo para que tengan más clara la idea, ¿no?
En el caso de que mi desafío hubiese estado relacionado con las madres de familia que preparan el almuerzo para su familia, podríamos desarrollar este punto de vista. Este es otro ejemplo nada más. El usuario, las madres de familia. Las personas que he entrevistado, madre de familia. ¿Qué necesitan? ¿Qué es lo que he visto que ellos necesitan, de acuerdo al mapa de la empatía que tenía que haber trabajado? Ellos necesitan emplear utensilios saludables para cocinar. ¿Por qué? Porque quieren prevenir enfermedades cancerígenas. ¿Se dan cuenta? Entonces ya tenemos el usuario, la necesidad y el insight o revelación. De forma resumida ya tenemos nuestro punto de vista. Ahora, vayamos a ver ya la última parte, que es la aplicación de la técnica de la pregunta ¿cómo podríamos nosotros? ¿De acuerdo? Entonces, aquí te he puesto el ejemplo, el primer ejemplo que te mencioné. Tenemos aquí el cuadro, ¿ok? Que es básicamente lo mismo, pero en la parte inicial dice pregunta inicial. Es decir, esta parte solamente se está adicionando que va la pregunta, ¿cómo podríamos? Y lo demás es casi lo mismo, ¿no? En este caso, vamos a hacerlo en forma de pregunta, vamos a redactarlo en forma de pregunta. ¿Cómo podríamos nosotros hacer que, ¿quiénes han sido tus usuarios? Los adolescentes. ¿Cuál ha sido su necesidad? Alimentarse con productos a base de cereales andinos porque quieren mejorar su rendimiento en las actividades escolares. Entonces, lo único que yo he hecho es poder adaptar, ¿no?, esta necesidad para que tenga relación con esta parte de la oración, ¿verdad? Y le he agregado el puedan. Ya, entonces vamos a leerlo ya completo, sin el cuadro, en la parte inferior, y dice, ¿cómo podríamos nosotros hacer que los adolescentes puedan alimentarse con cereales andinos porque quieren mejorar su rendimiento en las actividades escolares? Listo, entonces ya tenemos nuestra pregunta retadora y con esta pregunta vamos a poder buscar soluciones al problema que hemos encontrado, ¿de acuerdo? Entonces, tienes que tener esta pregunta lista para poder pasar a la siguiente fase. Recuerda que tienes que autoevaluarte. ¿Se acuerdan de los criterios que mostré al principio? Bueno, pues ahora tú te vas a autoevaluar con los mismos criterios y marcarás pues si lo has logrado, si estás en proceso y qué puedes hacer para mejorar esos aprendizajes. Y si necesitas regresar para corregir algo, hazlo, ¿ya? Entonces, bueno, eso sería todo por esta semana. Espero que haya quedado claro y espero sus actividades, chicos. Recuerden que hemos trabajado esto en clase. Este es un video solo para reforzar y aclarar algunas cosas que quizá no han quedado claras en la actividad. Eso sería todo. Hasta la próxima.